estar con ustedes una vez más. Así vamos a estar con el mensaje según la lectura en esta mañana, Segunda de Reyes, capítulo 5. Tengo una cantidad de observaciones de sacar de esta historia de la lectura, esperando que hay unas observaciones que nos ayudarían a ser mejores cristianos en nuestra vida. Sabemos que uno de los personajes más importantes en esta lectura es el mismo general Nahum, Naamán, y así tenemos que observar lo que pasó con su vida y sus actitudes para notar cómo sirve para nosotros como un ejemplo. En casi toda la lectura, él es un incrédulo, pero así está buscando a Dios y las bendiciones de Dios en su vida. Notamos lo que se revela en la historia, que Dios puede hacer milagros con todos, no importa quién es. Y así podemos seguir adelante confiando que Dios puede utilizar a nosotros igual como está utilizando otra persona. Muchas veces nuestro orgullo apenas afecta nuestra capacidad de confiar en Dios. En una parte, Naamán funcionó con esta pena, pero ya venció y logró unas bendiciones de Dios muy importantes. Así, Dios puede usar a nosotros de una gran manera y vamos a observar cómo Dios utilizó a Naamán en esta parte. En los versículos 2 y 3 notamos que Dios puede estar en medio de una mala situación. Dice aquí en versículos 2 y 3, dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogaste a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así, observamos la situación de ese personaje de una esclava. Así, fue llevado como cautiva, así a la casa de Naamán, y así estaba sirviendo, y notamos evidentemente no tenía rencor en su situación como esclava. En esta parte, ella está viviendo con buen testimonio hasta ver que sus palabras valían algo en el momento de esta historia. Quiere decir que llevaba buen testimonio en la casa, y ese testimonio brindó a ella una oportunidad para hablar del poder de Dios y el hombre de Dios que estaba en Samaria. Y así, esta ya presentó a una forma que la esposa de Naamán creyó. Ella contó a su esposo y él creyó y fue a hablar con el rey de su país, de Siria. También el rey creyó y mandó cartas al rey de Israel para pedirle la cooperación en buscar la sanidad de Nahum de su lepra. La lepra fue una cosa muy grande y grave en ese tiempo. Y así, la gente fue muy castigada. Y sabemos que el señor Naamán fue un general de mucho reconocimiento, muy favorecido de parte del rey, y así en esta iba a afectar su estatus en la sociedad cuando todo el mundo podía ya comprender de su gravedad, de su salud. Pero así en esta estoy enfocando el testimonio de la muchacha
que estaba allí con buen testimonio hasta ver que la gente tenía esperanza en sus palabras. Y así, de esta forma, está arrancando la historia para producir una bendición de Dios, porque una muchacha tenía valor de hablar de la grandeza de Dios y el profeta de Dios que Dios siempre estaba utilizando. Y ella en ese momento ya no tenía pena de hablar con la familia de su Dios. Y así, la confianza que ella tenía en su Dios ya fue traspasado a tener confianza con la señora con quien trabajaba esta esclava. Y esta confianza traspasó a su esposo, después traspasó al rey, para ya hacer cartas y enviar así a Naamán hasta el rey de Israel. Y así está marchando todo en esa forma, solamente por una muchacha, tal vez jovencita, que estaba ya con esta oportunidad de hablar de su Dios, y esa ya empezó una cadena de eventos que resultó en dar honra y gloria a Dios. No sabemos cuál actividad que hacemos, sea algo muy pequeña, que puede servir para dar honra y gloria a Dios, que puede afectar a otras personas. Así, cuando ya decidieron el rey preparó unas cartas, iba a enviar Naamán para ya tener este encuentro con el profeta de Samaria. Aquí en versículos 5 y 6 dice, y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, tomando también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y así, en este momento ya Naamán tiene todo preparado como un ser humano en una forma secular. No fue un hombre espiritual. No estaba buscando necesariamente un encuentro con Dios para tener otro Dios en su vida. Solamente quería ser sanado. Mucha gente busca a Dios por diferentes razones. Razones que en realidad para Dios no tienen mucho sentido, pero así en unos casos Dios está dispuesto a así contestar nuestros deseos solamente porque quiere demostrar el amor para nosotros. Y así, Dios ama a su pueblo y quiere cuidar de su pueblo. Y este es algo cierto que Jesús enseñó en su tiempo, en su ministerio público. Pero también Dios ama a todo el mundo y quiere tener su relación con todo el mundo. Y como Cristo notamos que vino para buscar y salvar a los pecadores. Y así el Señor quiere tener una buena relación con todos, con los pecadores y con sus hijos. Y así en esta forma, Naamán califica como pecador. Y si estudiamos de la historia, ya el ejército de Siria, así estaba marchando con una fama de crueldad. Y así. Y fueron muy agresivos en sus campañas militares y siempre llevaron gente ya como esclavos para servirlos así como botín de sus campañas militares. Y así, pero Naamán en esto estaba preparándose en los pensamientos de un hombre secular. Quería comprar la bendición de Dios.
quería andar en una forma, que estaba dispuesto en una forma por su propia cuenta calificar para recibir la bendición de Dios. No estaba en esto solamente para premiar la fidelidad de un siervo de Dios. Quería llegar con respeto, con honra y con la capacidad de comprar su intervención de Dios. Y Dios es amor y Dios quiere regalar sus intervenciones a nosotros y nuestra salvación es una intervención. Y así nosotros tenemos hasta la gracia de nuestra salvación, la vida eterna, y así podemos seguir adelante sirviendo a Dios y podemos marcar una diferencia en la vida confiando en Dios, porque Dios es amor. Y así en este momento las cosas están marchando y notamos que ya Naamán está ya decidido, frustrado, sin más esperanza de los dioses falsos de su propia nación, y estaba dispuesto a investigar el poder de un Dios de otro país. Y en este momento, él está acercando para buscar esta última esperanza que tenía para ser sanado. Versículo 7 dice para nosotros así: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó a sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. En este momento, el rey, que tenía que tener un buen conocimiento del poder de Dios, estaba muy flaco en la fe. Y esta quiere decir que él no fue nada religioso. Naamán fue más religioso que él, pero religioso adorando un Dios falso, o tal vez una cantidad de dioses falsos. Y en este momento, cuando viene al rey, que debe tener una buena relación con el Dios de los cielos, Jehová, él estaba aquí como un fracasado. Y solamente pensaba en el evento como una trampa del rey de Siria para acusarle de algo y causarle más daño como una recompensa de no cumplir el deseo. Así en ese momento, el que debía tener una respuesta no tenía. El que necesitaba una respuesta no encontró el hombre con la respuesta. Y así la frustración está en aumento en este momento. Y la frustración está pegando a otras personas también. Vino desde Siria con una frustración, ahora dejó frustración en Samaria. Y en esta forma podemos notar cuando uno anda ya fuera del conocimiento de la voluntad de Dios, y fuera del conocimiento del amor de Dios, y fuera de confianza del cuidado de Dios, ya podemos tomar muy malas decisiones, como el rey de Samaria tomó en este momento, tratando de pensar en otro motivo. Vino Naamán en serio, buscando un milagro de un Dios todopoderoso que no conocía, y tampoco conocía ese Dios, el rey de Samaria. Qué lástima que una persona buscando Dios puede llegar y hablar con un cristiano muy débil en la fe, que vive semejante al rey de Samaria, que no puede indicar: yo sé quién puede ayudar, yo sé que es el rey de los cielos, déjame hablar de él.
El rey de Samaria no pudo hacer esto. Tampoco muchos cristianos. Nosotros tenemos que fortalecernos para tener la oportunidad de seguir adelante y servir a Dios, y con una relación personal que estamos con confianza de su bondad y poder para estar en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y así, versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, porque esa fue una señal de frustración grandísima, así envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Así, ya hay alguien dispuesto a hacer algo que vale la pena. Hay alguien dispuesto a indicar ya el poder de Dios de los cielos. Estaba dispuesto a confesar ante un incrédulo: yo sé dónde está el poder para curarte. Nosotros debemos tener esta oportunidad también. Debemos estar ya sirviendo a Dios con una confianza que encontramos otra oportunidad de presentar nuestro Dios a un mundo perdido. Hemos hablado de esto varias veces en semanas pasadas. Debemos estar nada menos que investigar dónde hay una oportunidad, anticipar que llegue una oportunidad y aprovechar la oportunidad que llega a nosotros. Aquí en el versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. Así notamos que ya Naamán llegó hasta la casa, y me parece que estaba esperando una ceremonia. Quería tener un encuentro que tenía mutuo respeto, así, con una actividad religiosa que iba a resultar en la curación. Este incrédulo no sabía cómo funciona nuestro Dios, tampoco el rey de Samaria. Así, en este momento tenía una oportunidad dar a Naamán esta idea: vete al profeta, pero no quería hacer nada. Fue por propia manera de actuar de Eliseo, de llamar la atención al rey: yo estoy aquí, yo puedo hacer algo. Y así en esto. Y este sería algo que nosotros podemos aprender de Eliseo, que podemos estar listos para ser una bendición para los demás, y aún buscando las oportunidades. Y así ya llegó allá, y Eliseo ni salió de su casa. Mandó el mensajero a decirle: esto es lo que dice el profeta: báñate 7 veces en el río. Pues evidentemente en esa temporada el río estaba con un corriente, ya con lodo, y todo marchando mal en cuanto a tener una buena experiencia, pero fue una prueba para ver si pudo responder positivamente a la palabra de Dios. Quería pensar que sería para nosotros siempre una ventaja si nosotros podemos responder positivamente a la palabra de Dios, y aún tener la iniciativa de buscar
en la Biblia, la lectura, para ver dónde y cuándo Dios nos va a hablar por medio de su palabra. O tener una anticipación, ir a la casa de Dios para escuchar una lección de la escuela dominical o una predicación del mensaje del pastor, para recibir una conversación de Dios cuando Él está instruyendo a nosotros en cómo podemos servir como buenos cristianos. O un incrédulo puede escuchar la voz del Espíritu Santo para recibir la invitación de recibir a Cristo como su Salvador personal. Nosotros tenemos que buscar así unas oportunidades para servir a Dios, porque aumente la calidad de nuestra vida cristiana, de servir como útil para Dios. Versículos 12 y 13 hablan de la reacción así, que a veces cuando escuchan la voluntad de Dios, quieren complicar la palabra de Dios. Mira versículos 12 y 13. Dice para nosotros así: Abba y Farfán, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Así, una mala reacción a la palabra de Dios. Entiendo la mala reacción porque no entendía cómo fue el Dios de Israel. El versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciendo, lávate, y serás limpio. Nosotros tenemos que entender algo que pasa, y ha pasado con muchos de nosotros también. Cuando puso así la regla de Dios y el mensaje de Dios, lávate 7 veces en el río Jordán, ya el que recibió la palabra de Dios ya quería complicar lo que Dios había dicho. Rechazó esta porque tenía otra idea. No pasó una ceremonia, no le impidió algo grande. Así. No sé qué podían pensar los criados de Naamán. Tal vez podían decir, ¿qué pasaría si el rey le había mandado al monte para matar con solamente sus manos un león del monte? ¿Podría haber aceptado ese reto? Así. El profeta no pidió nada menos exponer su defecto de ser humilde en el momento. Recuerda, con tanto dinero llegó, con tantos vestidos tenía, una pequeña caravana que estaba con él, con sus criados, y ellos probablemente hicieron un escándalo entrando a la ciudad, hicieron escándalo con el rey de Samaria, con las cartas, y así la gente no sabía qué pensar de este evento. Y cuando ellos allá, en todo su esplendor como general del ejército de Samaria, de Siria, así, está diciendo en esto: yo estuve esperando algo mejor que bañarme 7 veces en el río. Pero así por fin aceptó la enseñanza del profeta. Y este es importante. Tarde o temprano tenemos que aprender, siempre es mejor someternos a la palabra de Dios. A veces podemos así resistir, pero mientras estamos viviendo en una temporada de resistencia,
estamos perdiendo terreno como buen testimonio de cristiano y a la vez estamos perdiendo bendiciones de Dios. Yo recuerdo en 2 ocasiones, yo hablé con 2 hermanos que subieron a ser pastores. En realidad habían mostrado capacidad de servir a Dios como pastores, pero siempre tenían miedo de tomar los pasos y seguir adelante. Y así. En los dos casos, cuando estuve hablando con los hermanos, ahora por fin sirviendo a Dios como pastores, yo les dije, ahora ¿cómo siente? Ahora sirviendo a Dios como pastor. Y los dos dijeron, hermano Jaime, yo debía de haber hecho esto hace muchos años atrás. Estaban reconociendo que habían perdido muchas bendiciones de servir a Dios porque demoraron aceptar su voluntad. Y así estamos notando que por fin ya Naamán está bañándose y está haciendo todo que debe ser. El versículo 14 dice para nosotros, él entonces descendió y se sumergió así 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Ahora Naamán entiende el valor de ser obediente a la palabra del profeta, la palabra de Dios que vino a él. Y así las cosas está notando un cambio por solamente ser obediente. No contaba con compras ni ceremonias muy especiales, solamente por obedecer la palabra de Dios. Sería bueno que nosotros no desmayamos en servir a Dios cuando vienen los tiempos difíciles, pero aceptamos como retos para seguir adelante sirviendo a Dios. Yo estuve hablando con el director de nuestra misión y estuve hablando con él antes de entrar la gravedad del virus. Las cosas estaban empezando cuando tuvimos la oportunidad de conversar. Y cuando notamos que estaba en aumento, que muchas cosas estaban pasando, que mucha gente iba a enfrentar hambre, el director de la misión, que antes fue misionero en Kenia, África, dijo, esta será una temporada de prueba grande para nuestros pastores. Tenemos que estar orando que ya puedan enfrentar las pruebas con mucha fe. Otro misionero me dice que él sabe de cómo 100 pastores en Bolivia han muerto de este virus COVID. Y cada rato estamos escuchando un pastor muriendo en México también. No hemos escuchado mucho eso en Panamá, pero así gente está pagando un precio y hay más precio para pagar todavía. Mucho hambre que está pasando por todos lados y es una prueba para los cristianos si pueden confiar en Dios. Versículo 15 y 16 de la lectura dice para nosotros, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibes algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara
alguna cosa, pero él no quiso. Quiere decir que el profeta quería impactarle con el mensaje. La curación es un milagro de Dios y Dios no está esperando recompensa en esta forma. Pero siendo que fue obediente, puede seguir siendo obediente. Y esto lo hizo porque salió sin insistir más en pagar por lo que recibió. Nosotros tenemos que entender que nosotros como cristianos, en nuestro servicio a Dios, en nuestra lealtad, en nuestra resistencia a Satanás, no lo hacemos para dar a Dios una recompensa por haber salvado a nosotros, pero sí servimos a Dios para vivir en obediencia. Y este es solamente lo que Dios espera de nosotros en una forma de una recompensa. Pero hay otra razón también. Dios no quiere una recompensa como una bendición por comprar la bendición, pero quiere ver a nosotros servirle para que otras personas también encuentren esta misma oportunidad que Dios puede ofrecer a otras personas también. Y en esto, ya Naamán tenía su manera de pensar y tenía que aprender una cosa nueva, que Dios es un Dios de misericordia y gracia. Y así nosotros podemos servir un Dios de misericordia y gracia y disfrutar hacerlo. Nosotros podemos aprender diferentes cosas de este general. Así, en esta forma, notamos que él puso un testimonio en esta forma cuando dijo, versículo 16, más él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Este dice a Eliseo a él. En el versículo 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otro Dios sino a Jehová. Así. Mira cómo fue tan impresionado que él podía seguir adelante, dedicado al nuevo Dios de su vida. Él que iba a reinar en su vida. Y así, Naamán, así en este momento, recibió a Dios de Israel como su Dios personal. Y así, notamos algo más que está pasando aquí en esto. Mira el versículo 18 y después 19. Así tiene para nosotros. Así. 18. En este perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón, Dios falso, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, porque siempre acompaño en todo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, porque está al lado del rey, cuando haga a tal, Jehová perdone en esto a tu siervo.
Está diciendo, acompañará el rey, pero no adorará a este Dios falso cuando el rey lo hace. Estaba dando testimonio, igual como Jesús enseñó en Juan, que nosotros como cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La parte de la historia que no se encuentra en la historia es el efecto cuando Naamán regresó a su país. Dice así en versículo 1, algo que pasamos en el principio. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, su rey, y lo tenía en alto estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dios puede cambiar la vida de cualquiera. Si no conoce a Cristo, Él puede cambiar su vida. Pero noto eso, la frase en medio de este versículo. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Regresó Naamán a su país con el mensaje de la salvación de Dios. Hizo algo grande para Dios. No solamente cuando regresó a Siria, quedó en memoria los eventos que pasaron en Israel. Trajo los eventos, explicó los eventos, testificó del poder de Dios y trajo salvación a Siria. Espero que todos como cristianos podemos tener este mismo testimonio, que podemos ser activos en estos días para traer salvación a Panamá y al mundo. Que el Señor le bendiga. Espero que en este día podemos decidir tomar un paso más para servir a Dios mejor. Voy a terminar con una oración. Padre Santo, gracias por la oportunidad de servirte y tener esta oportunidad de predicar su palabra. Ayúdanos a coger el ejemplo de Naamán para usar lo bueno de su testimonio como un modelo para nosotros. Ayúdanos a estar dispuestos a buscar las respuestas que nos hace falta de nuestro Dios. Ayúdanos a recibir la instrucción del hombre de Dios. Ayúdanos a seguir adelante, obedeciendo, contando todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida, acompañando a todos los que están escuchando el mensaje de esta mañana, para que aprendan y apliquen estas cosas que Naamán aprendió. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.